que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar, que es tu presencia, que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Que hay en tu interior, que sientes por mí, no sé cómo me amas. Qué misterio existe, que a mi dura prueba conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me da la bonanza. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Amén. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. Y a ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento, que termine todo tu sufrimiento, en el nombre de Jesús. Amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento, declarando sobre ti sus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubra hoy. Amén. Dios nos bendiga en este hermoso momento, agradeciendo al Señor que nos da la oportunidad
de podernos dirigir a cada hermano que nos escucha. Así que vamos a hacer una oración para dar inicio a este tema de escuela bíblica en este momento. Eterno Dios, que mora en la altura de los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia. Permítenos, Dios, poder aprender más de tu palabra para así ser mejores creyentes. Bendice a cada hermano y cada amigo que puede escuchar este audio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queremos tratar el tema de escuela bíblica, Adán, tipo de Cristo, el que habría de venir. Estamos afianzados en el texto bíblico de Romanos capítulo 5, versos 12 al 21. Le vamos a pedir que por favor mantenga su Biblia abierta. Romanos capítulo 5, verso 12 al 21 y 1 Corintios capítulo 15, verso 22. El pensamiento central que tenemos en esta ocasión es: Cristo, el postrer Adán, quitó la injusticia y la muerte que heredamos del primer Adán y nos justificó para con Dios. El texto áureo es el verso de 1 Corintios capítulo 15, verso 22, que dice la Biblia así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que deje su Biblia abierta en el libro de Romanos capítulo 5, del verso 12 en adelante. Vamos a leer unos versos. Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Deje su Biblia abierta para que continuemos leyendo los textos donde estaremos afianzando el tema Adán, tipo de Cristo, el que había de venir. La enseñanza sobre el primer Adán y postrer Adán, que es Cristo, resulta fundamental para entender la vida cristiana. El primer Adán fue cabeza de la raza humana. Por tanto, su transgresión hizo caer a todo en pecado. Adán murió espiritualmente al pecar, y en él todos mueren, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios. Así que debemos nosotros afianzar nuestra fe en el postrer Adán. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo vino a ser cabeza de un nuevo linaje. Y lo dice el mismo Cristo, que somos linaje escogido. Ese linaje que pertenece a Cristo, el postrer Adán profetizado en Génesis capítulo 3, verso 15. Y somos un linaje de hombres redimidos por su sangre, dice la palabra del Señor. Por tanto, todos los que lo aceptan como Salvador personal son desligados del primer Adán e insertados por Dios en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Hay dos posiciones solamente donde el hombre puede estar. Oiga bien: en el primer Adán, en pecado, que este produjo la muerte, o en Cristo, que da vida eterna. Nadie puede vivir para Dios en sus propios esfuerzos, sin aceptar la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. El primer tema, el primer Adán generó pecado y muerte para todos, según Romanos capítulo 5. Deje su Biblia abierta, no cierre la Biblia, donde estamos afianzados. El primer Adán introdujo el pecado y la muerte al mundo. Así que en el texto donde estamos hablando, Romanos, estos versos de Romanos capítulo 5, del verso 12 en adelante, Pablo explica la terrible condición que teníamos antes de ser reconciliados, antes de estar reconciliados con Cristo. Éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios, dice la Biblia. Pero de inmediato también Pablo aquí presenta al creyente una nueva postura de glorificación a Dios por la reconciliación que Cristo ha hecho a nuestro favor. Éramos culpables usted y yo, pero Cristo a nuestro favor nos ha dado la salvación. Sabemos que antes de Adán ya el pecado existía.
pues el diablo había sido arrojado del cielo por su rebeldía contra Dios. Ya el pecado existía antes de Adán. Sabemos que toda la creación fue sometida a corrupción por el efecto del pecado del hombre o de Adán y del hombre. Y hasta hoy dice la Biblia que gime con dolores de parto, esperando que, dice la Biblia, la redención, dice Romanos capítulo 8. Pero en manera especial la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así mismo pasó la muerte, ¿verdad? Pero déjeme decirle, por esta enseñanza aprendemos que los hombres no son pecadores a partir del día que comete su primer acto de pecado. No, era pecador por naturaleza, su descendencia. El hombre que no conoce la ley de Dios, aún así muere debido al pecado. Vamos a ver por qué. El verso 13, donde estamos leyendo del capítulo 5 del libro de Romanos. El verso 13, debemos recordar que la ley fue para Israel, y fue en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero sin embargo, el pecado había afectado ya a todo el mundo, no solamente a Israel. Así que no fue a partir de la ley que el hombre vino a ser pecador, no, sino desde que el primer hombre pecó, toda la descendencia de él pasó a ser pecador. Desde el primer Adán debemos aprender que el primer propósito de la ley, oiga, ¿cuál fue? Revelar al hombre la santidad de Dios. Y el segundo, hacerle ver su propia pecaminosidad, mostrarle al hombre cómo estaba, que estaba alejado, dice la Biblia, de Dios. Los creyentes debemos asumir una actitud de obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta al Señor de acuerdo al conocimiento que hayamos adquirido de las Escrituras y a la práctica que le hayamos dado. La Biblia nos muestra que la ley no fue dada para ayudar con el efecto del pecado, sino especialmente para hacerle ver al ser humano, al pecador, que su salvación no está en sí mismo. La Biblia dice que sin Cristo nada podemos hacer. Al final, el verso 14, donde estamos leyendo, nos da una noticia muy buena, muy esperanzadora. De aquel Adán es figura del que había de venir. Por ello debemos anunciar que Dios ha provisto un Salvador, el cual redime al hombre del pecado, la culpa y la condenación. Este se llama el postrer Adán, Jesucristo hombre, hecho pecado por nosotros. La transgresión del primer Adán y el don de Cristo funcionan muy diferente. Vamos a ver el verso 15 al 18, donde estamos leyendo de Romanos capítulo 5. En Adán muchos son condenados, pero en Cristo reciben gracia y salvación. El verso 15, donde estamos leyendo, le dijimos que deje su Biblia abierta. Se presenta la superioridad del don de Cristo respecto a la transgresión de Adán. Debemos saber que el enfoque de la Biblia no es negativo en cuanto a la batalla contra el pecado. Cristo venció el pecado y dio a los creyentes la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. La victoria que Cristo tuvo se la dio a los creyentes y somos victoriosos por Cristo. La gracia divina de Cristo superó la transgresión humana o superó el pecado. Unos 4000 años después del pecado de Adán, viene Cristo, Dios, el Cordero, y se ofreció su vida en rescate por toda la humanidad. Y así nos brindó perdón gratuito para todo el que lo recibe. Dice la Biblia, todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna a través del sacrificio en la cruz de Cristo. Y en el verso 16, donde hemos leído, vemos la manera como opera el don de Dios y que es distinta, mejor que la forma como operó la transgresión de Adán o como operó el pecado. Por el pecado de Adán, Dios hizo venir juicio a todos los hombres. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios hizo venir salvación y vida eterna a todo aquel que en Él le cree. En Cristo el hombre recibe la gracia y el don de Dios. ¿Para qué? Para vida eterna. Adán es tipo de Cristo. Dios lo hizo cabeza de ¿qué? De la raza humana.
como ahora Cristo es la cabeza de ¿qué? De la descendencia santa, linaje escogido, pueblo adquirido, dice la Biblia, por Dios. La caída del primer Adán, o de Adán, reveló la necesidad de un Salvador. Estamos en el verso 17 afianzado, donde presenta dos reinos, uno de muerte, que fue del pecado que vino por el primer Adán, y otro de vida, que procede ¿de quién? De Cristo, el postrer Adán. El postrer Adán genera ¿qué? Justicia, gracia y vida, según el verso 19 al 21, donde estamos leyendo. El postrer Adán somos constituidos justos. Oigan, el postrer Adán somos constituidos justos y recibimos la gracia divina. El pecado causó separación con el Creador en Cristo, pero separación de Dios y su creación y su Creador, pero en Cristo vemos el desborde de la gracia divina que supera el poder del pecado. Y Pablo revela que ahora la gracia que reina. La enseñanza es que si nuestra fe está puesta en Jesucristo y su sacrificio en la cruz, el poder de la gracia divina es mayor que el poder del pecado. Jesucristo es el único, oiga bien, absolutamente justo entre los hombres. Él no conoció pecado, pero se hizo pecado en la cruz. Dios lo hizo pecado para que los creyentes seamos justificados en él, según 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Sin lugar a duda, el Evangelio es la única solución a las consecuencias que nos dejó la caída del primer Adán. El pecado y la muerte son inherentes a todo ser humano, por cuanto todos pecaron, dice Romanos. Pero los creyentes han sido alcanzados por la salvación que Cristo obtuvo a nuestro favor en la cruz. Por tanto, su carácter revela que ya no están bajo el efecto mortal del primer Adán, no, sino más bien de la vida nueva que da Cristo. La Biblia enseña que la carga del pecado fue puesta sobre el postrer Adán, sobre Cristo, sin haber culpa en él, y recibió en sí mismo ese castigo que correspondiente a los pecadores, nos correspondía a nosotros pagar, pero en él somos justificados. La conducta de cada creyente debe de ser consecuente con el rescate que Cristo ha hecho en su vida o en la vida nuestra a través de su gracia salvadora. El creyente que ha recibido este regalo, la gracia de Dios, el favor del postrer Adán, de Cristo, debe ocuparse en él con santo temor y hacer firme su decisión de perseverar en la fe de Jesucristo. Cuando creemos que Él murió en nuestro lugar, en mi lugar, cuando yo creo que Cristo murió en mi lugar, que Él resucitó, que ascendió a los cielos, entonces somos transportados del primer Adán, del hombre de pecado, el primer Adán al postrer Adán, a Cristo, y heredamos la vida que Cristo nos ofrece por su gracia. Pablo quiere destacar la redención de Cristo, el trabajo de Cristo. Pablo destaca aquí a Jesucristo. Por tanto, dice la Biblia aquí que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas aquí son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque en Cristo, en el postrer Adán, somos todos nuevos, vivificados, una nueva criatura. Somos un nuevo linaje, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Dios nos bendiga.